Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Aquí está Chanel Rosa Chupani, ha sido director de SENASA, del Servicio Nacional de Salud, miembro del Comité Central del PLD, un tuitero fabuloso, consúmanlo en Twitter, y aspira a ser diputado por la circunscripción número 1, y sería un lujo para nosotros en el distrito que tú nos representes, Chanel. Gracias por estar aquí. A ustedes, buenos días y muchas gracias. Encantado, doctor. La verdad es que siempre que viene por aquí nos trae mucha alegría y satisfacción. Gracias. Pienso que de lo mejor que tiene el PLD, el doctor Chanel Rosa gente Chupani. Buena. Sí. Mire, doctor, en este momento hay una tragedia nacional, o dos tragedias nacionales, lo de Salcedo, del carnaval. Así es, que hoy murió otro niño, un adolescente. Así es. Por cierto, no lo habíamos podido decir, Vargas Vila, en estos instantes se está publicando la sexta víctima, es un niño también, que murió por efecto de las quemaduras del carnaval. Así es, dos tragedias nacionales en alrededor de una semana, lo de Salcedo, el carnaval y lo de la cárcel de la Victoria. Ambas tragedias desnudan la realidad que tiene la República Dominicana en materia de control, de combate. Y quiero hacerle dos preguntas en una. Cada vez que hay situaciones como la de Salcedo, donde hay personas afectadas por asunto de quemaduras, se pone de manifiesto las precariedades que hay en las unidades de quemados aquí en la República Dominicana. Al igual que con el tema de las cárceles, se ha hablado mucho de la corrupción carcelaria y todo eso, y se está planteando la posibilidad de que se construyan cárceles para albergar a los presos preventivos, los que no están condenados, porque a ti te dan una medida de coerción por cualquier quítame esta paja, como se dice en buen dominicano, de 3 meses, y fácilmente te chupa un año. O sea, un desastre generalizado, tanto en el sistema carcelario de la República Dominicana como en el tema de la unidad de quemado. Usted que tiene experiencia en materia de salud, doctor, ¿cuáles son sus propuestas para afrontar esta situación en caso de llegar a la Con el tema de los quemados, hay varias cosas. Lo primero es que aquí hace años que no teníamos quemados por fuegos artificiales. Aquí yo siento que en los últimos años se ha flexibilizado de nuevo la venta de fuegos artificiales. Ustedes recuerdan que hace más de una década, aquí cada diciembre, teníamos los hospitales llenos de niños quemados y eso prácticamente no ocurría hace años. Reitero, ha habido, parece, una flexibilización en la venta de fuegos artificiales y tenemos que comenzar por ahí. Porque ningún país tampoco tiene unidades de cuidados intensivos de quemado para atender masivamente a una... Se supone que eso no debe pasar frecuentemente. Pasó en San Cristóbal, ustedes recuerdan, hace un tiempo, el año pasado. Ahora tenemos este caso de Salcedo. Entonces yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es, con el tema de las unidades de quemado, mira, nosotros tenemos una unidad de quemado que es la más grande de Centroamérica y el Caribe, que no está operando. ¿Y por qué? Que está en el hospital Luis Eduardo Aybar. Ustedes recuerdan que la ciudad sanitaria, esa ciudad se construyó el gobierno pasado, se invirtieron alrededor de 15 mil millones de pesos, sin embargo, eso no está, por alguna razón, no está funcionando. Hay un hospital materno infantil, solamente creo que funcionan las consultas, ahí hay unidad de intensivo, hay un hospital clínico quirúrgico y hay unidad de quemados. Por alguna razón, Chanel, yo decía, no sé si yo ya pasé por ahí y vi lamentablemente que incluso está descuidado, o sea, muy basura a los alrededores, o sea, y el doctor José Joaquín Puello, que es el actual director de ese centro, el otro día decía que hay equipos que tienen años ya, que fueron adquiridos y que puede perder la garantía por el no uso. ¿Van a coger mojo esos equipos entonces? Yo decía en el comentario anterior que tenemos la desgracia como país, y yo no sé si podríamos hacer algo, no solamente en los últimos 3 meses, pero ojalá que ningún gobierno empiece una obra que no pueda terminar o ponerla a funcionar porque el que viene no le da la gana. O sea, por alguna razón, me gusta esa respuesta, porque ¿cuál es la razón para que con la necesidad y la demanda que tenemos de servicio de salud, ese hospital, no esté funcionando, tú como técnico, ¿hay alguna explicación? Técnicamente no hay ninguna explicación, a menos que no sea un tema político. El presidente fue a ese hospital, mostró incluso su satisfacción, porque es una plaza, incluso habló de construir 5 más en diferentes regiones del país, provincias del país, plazas regionales como ese tipo, y sin embargo, reitero, esa plaza no está funcionando, esos hospitales, ahí hay unidad de quemado, que ustedes recuerdan que la unidad que funciona ahora mismo en el hospital Ney Arias Lora se trasladó ahí transitoriamente hasta que tuviera esta unidad que ya está lista, está equipada y sin embargo, reitero, no está funcionando. Entonces yo creo que debemos comenzar por ahí.
El tema preventivo, que es fundamental, por eso los fuegos artificiales se habían prohibido, excepto que tuvieran algún manejo responsable de personas autorizadas, por ejemplo, en un concierto, bajo cierta, se usan bajo cierta regulación, pero no es posible que en un carnaval se use, y ahí no había nada para atender como ocurrió esa tragedia, y ya tenemos 6 personas fallecidas, la mayoría de ellos niños, 5 niños. Y en el caso de la cárcel, Chanel, que yo he notado, te lo decían los muchachos en Chance, en el grupo, pero caramba, ¿cuánto fuego últimamente? Y qué bueno que tú lo citas, que no estamos preparados para atender masivamente. Porque se supone que debe haber medidas preventivas que no provoquen fuego tan que no llegue hasta ahí. Claro. Pero está como pasando mucho. Demasiado. ¿Podemos ser conspirativos? La verdad, no, yo creo que no. Pues, quizás haya un descuido, no sé. Es un Foucault, es un ¿cómo se llama? Un boicot. Es un boicot. Un sabotaje. Yo creo es que una hay sensación quizás como descuido. Pero fíjate, yo quiero citar 3 casos. El caso de la cárcel, que no se ha abierto. Pero ayer el presidente me sorprendió muchísimo el lunes. En la semanal, el presidente no sabía que había sido inaugurada. Primero se dijo que incluso funcionarios de gobierno han señalado que prácticamente estaba lista ya para una parte para comenzar a mudar las personas que están privadas de libertad en La Victoria, y no se ha abierto. Ustedes recuerdan otro caso que nos llama mucho la atención, era el CAI de Santo Domingo Este, que se concluyó en el gobierno pasado, le faltaba un 10%, y sin embargo hace meses, luego de 3 años, fue que se terminó ese centro de salud, ese centro de atención a discapacitados. Y yo recuerdo que las madres tenían que venir de La Caleta, de Boca Chica, cruzar la ciudad a Santo Domingo Oeste, porque no estaba, por alguna razón, reitero, que no sé especificar. Yo quiero pensar que no es un tema político, un tema de mezquindad política. Precisamente del CAI yo tenía la pregunta para ti, porque estando en el Servicio Nacional de Salud, habiendo tenido la experiencia del Seguro Nacional de SENASA, hemos tenido muchos temas respecto al autismo, una posible ley, cada vez son más casos, hay proyecciones mundiales de un universo, una población enorme que se espera, por alguna razón que tampoco la ciencia lo ha determinado, de cada vez más niños con trastornos del neurodesarrollo. Cada vez es más necesario este tipo de herramientas como el CAI para personas. Bueno, para que ustedes tengan una idea, aquí en República Dominicana, una madre o padre con un niño con autismo tiene que hablar de 100,000 pesos mensuales para darle una cantidad de terapia, no toda la que lleva, y tener atención, y lo que lleva medicamentos ya usted sabe. Imagínese usted quién puede sostener eso. Entonces, cuando tenemos la herramienta del CAI, ahora ha pasado en este gobierno que la primera dama dijo, no quiero despacho, no quiero funciones. Pasa a salud pública se cayó, porque hay que decirlo, o sea, todos los servicios como prioridad. Tal se cayó en el CAI. Entonces ahora pasa a educación. ¿Cómo explica Chanel desde tu punto de vista holístico esto? Organizacionalmente yo no tengo explicación de que un centro de salud como son los CAI vayan al Ministerio de Educación. La única explicación que yo le veo es que el Ministerio de Educación no tiene capacidad para gastar el 4%, y de ese dinero, señores, el 17% del presupuesto de educación en este momento se está gastando en protección social, o sea, en bonos, en cosas que no tienen que ver directamente con la educación. Está el transporte, está el desayuno escolar, pero y entonces, esa es la explicación, reitero, que yo le veo, en el sentido que se va a llevar ahí para que o aprovechar esos recursos del 4% y gastarlo en los centros de atención a la discapacidad, que ustedes saben que son 4 en este momento, que había la posibilidad de extenderlo. El presidente habló incluso de extenderlo a otras provincias, pero yo creo que la prioridad ahora mismo es que estos 4 que están funcionen adecuadamente en San Juan, Santiago, y aquí en Santo Domingo Este y en Santo Domingo Oeste. Tenemos esos 4 CAI. ¿Quién es el gestor? ¿Qué se puede hacer ahora que tenemos el dinero del 4%, que yo comparto la opinión que no se está pudiendo gastar? Sí, claro. Pero ahí había un proyecto para llevarlo al 6%, entonces ustedes vieron. En estos días sale una noticia incluso de que de una escuela pública despacharon a los muchachos más temprano porque no había almuerzo. Entonces, ¿cómo es posible que de un lado de la moneda tenemos a los muchachos yéndose a sus casas sin comer porque no tenía almuerzo, y entonces por otro lado me dicen que sobra presupuesto? Una obvia contradicción. Gestión se llama. Exactamente. Un desorden. Yo decía el otro día que yo lamentaba que finalmente los partidos políticos no han tenido la capacidad de tener un gerente
que pueda gestionar esos recursos de forma eficiente y que pueda impactar. Teníamos mucha esperanza con el nuevo director, el nuevo ministro de Educación, señores, y yo lo he dicho varias veces. Teníamos esperanza. Sí, yo, una persona que venía con una aureola y un equipo, que es un equipo bueno. Y lo he dicho varias veces, yo creo que lo que peor que nosotros ha pasado en esta etapa es que nosotros hemos perdido dos cosas. La capacidad crítica, o sea, ya todo lo vemos como normal, y la capacidad de asombro. La ciudad está llena, las vallas de la ciudad están llenas de promociones del bono educativo. Y eso a nadie le ha llamado la atención. O sea, yo paso por toda la valla y hay un anuncio del bono educativo. Pero le están recibiendo el bono educativo. Yo no sé si lo están recibiendo o no lo recibiendo. El problema es por qué tiene que publicitarse algo que no tiene competencia con nada. O sea, que la gente sabe que lo están dando, si lo están dando. O sea, ¿cómo es posible que eso pase y que Educa o esas organizaciones que velaban tradicionalmente por la calidad del gasto, que fue, la calidad del gasto fue un tema icónico de este gobierno, de estas autoridades cuando estaban en oposición, mejorar la calidad del gasto? ¿Cómo es posible que eso pase y nadie diga nada? O sea, ¿cómo tú vas a promocionar, llenar la ciudad, los periódicos, las redes sociales? Ese anuncio a mí me sale 10 veces. Quizá eso es para que la gente que desconocen de eso no, vayan pero eso y lleven no, a eso sus no hijos es, y lo eso, incluyan claro, ahí, a lo mejor. Eso no tiene sentido. O sea, tú no puedes gastar más. Es una cuestión que no tiene competencia, que tú no tienes que divulgarlo porque la gente va y lo sabe. Que es eso importante que o sea, nosotros como medio no tenemos nada en contra de la publicidad, pero se debe elegir qué se va a publicitar. Claro. Por ejemplo, una campaña para tener madurez en el tránsito, educación. Aquí hay 20.000 cosas que tú puedes promocionar. Salud, la gente no se sabe lavar las manos. Claro, la gente no va al baño y no sabe lavar las manos. Aquí hay 20.000 cosas que se pueden Apague los bombillos, promocionar. desconéctelos. Claro. O sea, hay muchas cosas educativas en lo que se puede invertir en publicidad. Así es, pero no, esto es un anuncio comerciando de un bono que se está ofreciendo educativo. Entonces, reitero, es un tema crítico porque aquí hubo una lucha de muchos años para el 4% de educación. Chanel, una pregunta que me hago como ciudadano es la siguiente. Un gobierno que tiene tantos problemas de gestión en diferentes áreas que son importantes para nuestro país, como educación, salud, seguridad, pasaporte, seguridad, transporte, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué diablo pasa con la oposición que no capitaliza eso? Sí, yo creo que ha sido tímida la oposición. Te lo tengo que decir honestamente, yo creo que ha habido una timidez de parte de la oposición. En el mucha sentido división. De que no, claro, la división, quizás se concentran o nos concentramos en temas que no son fundamentales para la gente. Estos son temas críticos porque afectan el día a día a las personas. Esos temas que tú acabas de citar, que son temas cotidianos, que afectan la vida cotidiana de la gente, y que la gente, tú ves las redes sociales y tú ves la propia gente denunciando lo que ocurre, lo que pasa, y mi temor es que normalicemos todo eso, toda esa deficiencia lo normalicemos y que nos acostumbremos, como nos hemos acostumbrado al caos en el transporte, nos hemos acostumbrado a muchas otras cosas más. Yo decía, el año pasado fue el año que nosotros percibimos que podíamos morir en la forma más inesperada posible, tú pasando frente a un mercado en San Cristóbal, pasando por un puente, por un túnel en pleno centro de la capital. O sea... Chanel, pero por ejemplo, tú quieres ser diputado, entonces yo me hago una pregunta, la siguiente. En un estado presidencialista como el que tenemos, yo pocas veces escucho, leo en los medios la palabra fiscalización de parte de los diputados. Claro, veo que cada vez más nula esa función. No solamente diputado, el Congreso en sentido general, porque aquí confundimos la poca fiscalización que se hace con llevar un funcionario del Congreso para hacerle unas cuantas preguntas. Ese es el nivel de fiscalización que se hace del Congreso, y eso es mucho más allá. O sea, un diputado, un legislador en sentido general, tiene que darle seguimiento a una ley, que el otro día vi, por ejemplo, la ley de tránsito, que fue el primer ejemplo que vi de una comisión del Congreso fiscalizando la aplicación de la misma. Pero si tú apruebas una ley, si tú apruebas en el Congreso una ley, tú también tienes que ver qué ha pasado, qué nivel de fiscalización. Eso nosotros no lo hacemos. Por muchísimas razones no tenemos esa tradición, porque tú dices, este es un país presidencialista, los legisladores de oposición o de gobierno, lamentablemente, muchas veces van a pedirle favores a funcionarios del gobierno, y eso también lo ata. O sea, no hay un Congreso crítico. Y la gente entiende, y esto es importante, que cuando tú vas ahí al Congreso, tú vas a defender solo los intereses de la gente que votó por ti o tu partido.
y se olvidan que un legislador, un diputado, un senador, cuando va al Congreso a defender los intereses de los electores, los que votaron no votaron por él. Y eso yo creo que aquí nosotros lo hemos perdido. Chanel, decía José Horacio, diputado, sí. Ojalá y no le regalemos el Congreso al PRM. Nosotros, y yo me inscribo en ese pensamiento de Rosario Espinal, que siempre explica que el comportamiento del electorado es pendular, que va todo para un lado, todo para el otro. Acabó con todo el gobierno y el PRM en las municipales. ¿Cuáles son las expectativas reales de una persona con el proyecto que tú tienes, tu preparación, con tu forma de ver la política? Aquí hay una preocupación ahora en muchos sectores de que no haya contrapeso del poder político en caso de que el presidente se pueda reelegir. Y yo creo, y eso va atado a un tema. Nosotros nos quejamos frecuentemente de la calidad del Congreso que tenemos. De hecho, cuando se hace una evaluación de las instituciones públicas, el Congreso, específicamente la Cámara de Diputados, sale en los últimos lugares, a veces en último lugar. Sin embargo, cada año reiteramos, votamos por gente de nuestro propio partido, votamos por gente que sabemos que no tiene la calidad, votamos por gente. Aquí hay un candidato en la circunscripción 1 que tiene más publicidad que el candidato a la presidencia de su partido, que es el presidente de la República. O sea, yo no sé cómo puede ser. Entonces, a eso le agrego algo más. Señores, la próxima legislatura, el Congreso Dominicano está abocado a conocer reformas estructurales que por años han sido aplazadas. Nosotros tenemos la posibilidad de conocer una reforma fiscal, una probable reforma fiscal, la ley de seguridad social, una reforma al Código Laboral. O sea, hay un sinnúmero de elementos que el Código Penal que tiene décadas ahí en el Congreso. O sea, entonces esta vez nosotros tenemos la oportunidad de elegir gente que por lo menos tengan una expertise, una experiencia, un conocimiento de esos temas, pero que también por lo menos digan, leí el contrato, leí la ley y sepan lo que están aprobando, pero después no nos quejamos. Porque entonces, la ley de la DNI... la mayoría dijo que no lo había leído, pero pasó mucho tiempo. Estamos en Navidad. Pasa igual. Chanel, finalmente, se está discutiendo ahora. Así, su modificación. Se está aplicando esa ley. Bueno, la ley está vigente. Está vigente, si está vigente, se puede aplicar. Finalmente, ¿por qué debemos votar los ciudadanos del Distrito Nacional en la demarcación, en la circunscripción número 1 por Chanel Rosa Chupán? Mira, que es interesante Colombia, porque eso me permite un poco lo que hablaba anteriormente. Nosotros siempre tenemos quejas tradicionales de la calidad del Congreso. En esta oportunidad hay gente que va a esa posición, que está aspirando a una posición que yo creo que tiene una trayectoria, yo creo que tengo una trayectoria, una experiencia, como decía anteriormente, me he cuidado de estos temas que son temas fundamentales, conocerlo, estudiarlo, de forma tal que no le pueda quedar mal a mis electores, a la circunscripción. Nosotros en campaña decimos cualquier cosa, y eso es hasta cierto punto válido, que la gente diga. Yo he visto candidatos a legisladores que están prometiendo cosas que no son de su ámbito, o sea, que tú crees que son más alcaldes que legisladores o presidentes, exactamente, pero en este caso lo que uno tiene que la gente cuando va a votar tiene que ver es la trayectoria de la persona, el conocimiento que tenga de los casos, de los temas, es fundamental. Y yo reitero, creo que en más de casi 40 años que he tenido en el Estado Dominicano, me he preocupado por conocer esos temas, que son temas, reitero, de cotidianidad de la gente, del día a día de la gente, porque a veces nosotros hablamos de una ley y nos olvidamos, por ejemplo, la ley de seguridad social, que en otra oportunidad vamos a hablar más adelante de esos temas. Toca el día a día, el tema de pensión, el tema de salud, el tema de riesgo laboral, o sea, son temas de la cotidianidad. Entonces, por el manejo que yo he tenido de esos temas, yo considero que soy merecedor de una oportunidad. Entonces, ¿de dónde van a salir esos cuartos, como le decía Hipólito Calderón? Porque supuestamente sea la candidatura más cara, un diputado de la 1. Sí, no, y al contrario, el que te conoce sabe que tú eres un hombre serio, no, un tipo mira vertical. Lo que pasa, Colombia, sí. O sea, ¿cómo que tú lo vas a hacer? Yo, ¿cómo lo estoy haciendo? Y en una circunscripción de popis, claro, sí. En la 1. No, clase media. Pero muy pensante, yo creo que eso te favorece. Claro. Sí. Mira, la circunscripción número 1 es la circunscripción menos clientelar de toda, yo creo que del país. O sea, porque tú tienes 66% de la población que es clase media, gente que te escuche. Todos nosotros estamos haciendo este tipo de campaña. Ir a reuniones con juntas de vecinos, en la comunidad y hablar de nuestro proyecto, hablar de nuestra trayectoria y que la gente finalmente decida. Pero básicamente estamos sustituyendo esa gran publicidad por el territorio, por el día a día. Aquí hay candidatos que te van a una yo vi por ejemplo una candidata distribuyendo 500 pares de zapatos en un sector, dime tú. Jesús, María. Otro que regaló 100,000 televisores planos. O sea, hay
Aquí hay candidatos legisladores que detrás de ellos hay una institución estatal. Votos sin conciencia. Con esos 100.000 Entonces, televisores, con sí. 25.000 que voten por él, ya ganó. Gracias, señores. ustedes, muy Chanel amable. Rosa Chupani es un excelente profesional, ser humano, y si necesitas recomendación, yo la puedo dar por ti. Así es que gracias por querer Muchas gracias, representarnos, Muchas Chanel. gracias.